15 de febrero de 1966, 15 de febrero de 2026, a 60 años del asesinato de Camilo Torres Restrepo, a 60 años de la caída de un indispensable. Camilo Torres Restrepo, fundador de la Facultad de Sociología y fundador de la Teología de la Liberación. Con mucho respeto, hoy recordaremos, difundiremos su palabra, su obra, escucharemos su propia voz y canciones de toda América Latina en homenaje al cura guerrillero. Se cumplen 60 años justamente en este 2026, donde hay mucha ansiedad por saber si se encontró el cuerpo de Camilo, que lo tuvieron escondido durante 6 décadas. Que me ha costado mucho, pero que, como lo hago por lo que es esencial en mi vida sacerdotal y en mi vida cristiana, que es la realización eficaz del amor al prójimo, cambiando o tratando de organizar este movimiento para cambiar las estructuras en favor de las mayorías, entonces creo que es un sacrificio que vale la pena. Pero seguramente eso va a ser deformado. Se le va a atribuir toda clase de intenciones mezquinas. Se va a hablar de lectura y quién sabe cuántas cosas más. Y yo tengo la conciencia de que sigo siendo sacerdote y que aunque no lleve la sotana, el hábito no hace al monje. Donde cayó Camilo, nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por su fusil. Camilo Torres muere para vivir. Cuentan que tras la bala se oyó una voz. Era Dios que gritaba revolución. A revisar la sotana, mi general, que en la guerrilla cabe un sacristán. Lo clavaron con balas en una cruz. Lo llamaron bandido como a Jesús. Lo clavaron con balas en una cruz. Lo llamaron bandido como a Jesús. Y cuando ellos bajaron por su fusil, se encontraron que el pueblo tiene 100.000 Camilos prontos a combatir. Camilo Torres muere para vivir.
Amigas, amigos, comienza desde Radio Aijuna, nunca detendrán la primavera. Hoy, amiga, hoy, amigo, recordaremos a Camilo Torres Restrepo, el cura colombiano, el cura guerrillero de América Latina. Durante estos 60 minutos vamos a escuchar su propia voz, un documento histórico, y además disfrutaremos de canciones de toda América Latina que homenajean a este hombre grande de la historia latinoamericana. Camilo Torres había nacido el 3 de febrero de 1929 en Bogotá. Siendo adolescente ya comenzaba a sentir inquietudes sociales y eso lo llevó a decidirse por el sacerdocio. Siendo sacerdote, además, comenzó a estudiar sociología. Realizó un viaje a Europa y cuando volvió a Colombia tomó una gran decisión: incentivar a compañeras y compañeros para fundar allí la primera facultad de sociología, no solamente de Colombia, sino la primera en toda Sudamérica. Años más tarde comenzó a participar del Frente Popular en Colombia, un frente que participaba en elecciones, pero a la cúpula de la iglesia no le gustó que Camilo participara en política, comenzaban los primeros cortocircuitos y desde el ámbito académico tampoco miraban este tema con buenos ojos. Camilo termina renunciando al sacerdocio, termina renunciando a la universidad y luego, también decepcionado, termina renunciando al Frente Popular. Ahí tomaría la gran decisión de su vida: unirse al Frente de Liberación Nacional de Colombia. En una acción el día 15 de febrero de 1966, Camilo Torres Restrepo caerá en combate. Más adelante hablaremos sobre este tema. Comenzábamos el programa con una creación de Daniel Biglietti interpretada por el enorme Víctor Jara, y en el siguiente bloque continuaremos primero escuchando desde Cuba a Carlos Puebla, canto a Camilo Torres, luego la voz del propio Camilo y cerraremos con el hermoso corrido Camilo Torres interpretado por Judith Reyes. Cantar y a contar un caso fatal y cierto. En Colombia cayó muerto un guerrillero ejemplar. Canto a Camilo Torres, esa nueva bandera que allá en la cordillera sigue buscando la libertad. Camilo Torres amó al pueblo del cual venía, y por darle en su alegría hasta la vida le dio. Canto a Camilo Torres, esa nueva bandera que aquí en la cordillera sigue buscando la libertad. Camilo se fue a pelear en la necesaria
Camilo Torres, esa nueva bandera que aquí en la cordillera sigue buscando la libertad. Camilo Torres Caño, por la razón verdadera, y hoy se convierte en bandera para los que tanto amó. Canto a Camilo Torres, esa nueva bandera que allá en la cordillera sigue buscando la libertad. Camilo Torres será arma nueva y nuevo filo, igual que nuestro camino, porque jamás morirá. Canto a Camilo Torres, esa nueva bandera que allá en la cordillera sigue buscando la libertad. ¡Viva Cuba, Sol de América! ¡Viva Esperanzera! ¡Viva Camilo Presencia y Portillo! ¡Viva la revolución! ¡Viva la guerrilla! Y lo que me hace fundamentalmente sacerdote es hacer que mis hermanos se amen entre sí en una forma eficaz, y yo creo que la eficacia del amor no se logra sino con la revolución. Pero de todas estas deformaciones y de tantas más sobre movimientos populares, sobre lo que hagan los que están luchando en el campo, los que están luchando en la ciudad, los que están luchando en cualquier terreno, porque ya hemos dicho que todos los revolucionarios son nuestros amigos y tomaremos la vocería de todos los revolucionarios contra todos los antirrevolucionarios. Cura de negra sotana, guerrillero de fusil, siempre luchó contra aquello que al pueblo quiso oprimir. Deja la iglesia, Camilo, toma el rifle y ve a luchar. Así le dijo la historia y Camilo se fue a pelear. Así le dijo la historia y Camilo se fue a pelear. Camilo vio en Colombia un pueblo hambriento de pan y sediento de justicia, lo reclamó con afán. Su lucha fue por el pobre, contra el rico en el poder. Cura que fue guerrillero y Colombia lo vio nacer. Cura que fue guerrillero y Colombia lo vio nacer. Lo que necesita el pobre es todo un cambio social, porque cambiándole el amo no le remedian el mal. Esto lo dijo Camilo, su rifle lo confirmó. Un pensamiento con alas que América recorrió. Un pensamiento con alas que América recorrió. Orden de
la oligarquía con la fuerza del poder. Maten a Camilo Torres, soldados en Santander. Luego un 15 de febrero del 66 lo vi caer con 4 valientes en el rumbo de Chucurí. Caer con 4 valientes en el rumbo de Chucurí. Cura de negra sotana, guerrillero sin igual. Tu sangre fue colombiana, tu lucha es continental. Guerrillero, guerrillero, una tumba no tendrás, pero la lucha del pueblo ganó una bandera más. Pero la lucha del pueblo ganó una bandera más. 15 de febrero de 1966, 15 de febrero de 2026, a 60 años de la caída de Camilo Torres, el cura guerrillero. Con mucho respeto lo estamos recordando su obra, estamos escuchando su propia voz en un documento histórico impresionante. Y por supuesto, hermosísimas canciones de toda América Latina. Ahora nos iremos a Venezuela, porque la música la pondrá el enorme Ali Primera. 2 hermosas canciones, Dispersos y Que Dios se lo cobre, donde hablan de Camilo. Muy importante fue Camilo, fue una verdadera voz referente y una persona que solía salir en los medios, en los diarios, una persona con mucho peso en su Colombia. En este 2026 se cumplen 60 años de aquella caída y comenzábamos este 2026 con el trabajo de un equipo de investigación que pudo encontrar, y en eso está, el cuerpo de Camilo. En el caso que todo se dé, el cuerpo reposaría en la Universidad Nacional de Colombia. Hablamos de Ali Primera, el gran cantor venezolano, y también aclaramos algo. Comenzamos este 2026 con aquel bombardeo atroz, sinvergüenza, de los Estados Unidos contra Venezuela y el secuestro del presidente Maduro. No olvidamos y lo seguimos repitiendo. Una América Latina que tiene que estar unida, y en eso estamos. En el siguiente bloque entonces, la música de Ali Primera y la voz de Camilo Torres Restrepo. Lo importante es que ahora nos estructuremos, nos unamos, que ahora nos organicemos. Por eso es que es un delito, por eso es que es una actitud tan antirrevolucionaria en tratar de dividir a la clase popular, ya sea a base de partidos que la dividan, a base de religión. Yo estoy dispuesto a seguir con la revolución hasta las últimas consecuencias. ¡Viva Camilo Torres! De manera que no quiero que ustedes entiendan que es porque yo quiera echarme para atrás ni desfallecer. Yo quiero ir adelante y si es necesario correr la misma suerte de los anteriores, la corro.
dispersos los hombros, dispersos corazones, las luchas dispersas, busquemos las razones, juntemos nuestros brazos, la patria lo reclama, la lucha es de todo el que la quiere liberada, la lucha es de todo el que la quiere liberada. ¿Por qué no unirnos? Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. ¿Por qué no unirnos y luchamos como hermanos por la patria que está herida, nuestra patria la que amamos? Pregunto, ¿por qué nos dividimos si solo alegramos a nuestros enemigos? ¿Por qué nos empeñamos en aislar nuestras luchas, las luchas que nos deben llevar a la victoria final? Las luchas que nos deben llevar a la victoria final. ¿Por qué no unirnos? Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. ¿Por qué no unirnos y gritamos como hermanos? ¡Viva Lidia, viva el Chema, agarrados de la mano! Pregunto, ¿por qué nos dividimos si solo alegramos a nuestros enemigos? ¿Por qué nos empeñamos en aislar nuestras luchas, las luchas que nos deben llevar a la victoria final? Las luchas que nos deben llevar a la victoria final. ¿Por qué no unirnos y por qué si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo? ¿Por qué no unirnos y gritamos como hermanos? ¡Viva Libia, viva el Chema, agarrados de la mano! Pregunto, ¿por qué no nos unimos? Por eso nosotros no vamos a aceptar personas que ante los primeros obstáculos que ponga la reacción van a ceder y van a doblegar. Y por eso consideré un deber para responder a la confianza que hasta ahora me habían dado tantos revolucionarios que cuando se puso la alternativa entre el ejercicio del sacerdocio y la causa revolucionaria, preferí seguir esta la causa revolucionaria por considerarla que es la tiene lo esencial de mi sacerdocio. Los burgueses también pueden contribuir o podemos contribuir con lo que tengamos. Y debemos también recurrir a esos líderes de base, a los líderes sindicales, a los líderes de acción comunal, a los líderes estudiantiles, para contribuir, para ayudar, para apoyar en una forma eficaz. Es importante entonces que nosotros veamos lo que ha pasado hasta ahora y comencemos con una mucho mayor exigencia, en disciplina, en organización de pueblos, en eficacia de lo que hemos tenido hasta ahora. Tenemos que abandonar el carnaval y comenzar ahora en serio la revolución. Cuando el ruido del tantán no deje escuchar el llanto del pobre, cuando los que no tienen pan ya gritando están, mi Dios se lo cobre. Somos semejantes
es decir, pareciera que lo somos, en la manera de rezarle a Dios, en la manera de engañar a Dios y en la forma de engañar con Dios. Yo quiero semejanza en la escuela, donde el niñito moreno, el indio y el niño blanco te aprendan la misma A. No semejanza en la iglesia, porque allí usted puede ver a un hombre sentado en un banco con su nombre, después de pisar a otro hombre, después de pisar 1000 hombres, queriendo lavar su alma diciendo: Dios me perdone. Cuando al ruido del tantán no deje escuchar el llanto del pobre, cuando los que no tienen pan ya gritando están: mi Dios se lo cobre. Cuando salgamos de pobre, cuando salgamos de pobre. El Papa vino a Colombia. El primero en besarle la mano fue un oligarca señor. Y Camilo el sacerdote, el que no engañaba a Dios, en un bolsillo de la sotana un libro de Santo Tomás de Aquino, y en el otro, en el de la izquierda, un libro de Carlos Marx. Buscaba la semejanza para ofrendársela a Dios. Una nueva sociedad, sin colegios privados, sin hacienda, sin patrón. Y Camilo el sacerdote, el que no engañaba a Dios, él murió lleno de moscas. ¿Y saben quién lo mató? Lo mató quien defendía al mismo que besó al Papa cuando bajó del avión. Cuando el ruido del tantán no deje escuchar el llanto del pobre, cuando los que no tienen pan ya gritando están: su Dios y mi Dios se lo cobre. Aquel 15 de febrero de 1966, en el municipio de San Vicente de Chucurí, en el corregimiento de Patio Cemento, Santander, cayó muerto Camilo en el enfrentamiento con las fuerzas del ejército colombiano. El cadáver del cura guerrillero nunca sería entregado a la madre doña Isabela Restrepo. El sitio donde fue enterrado es uno de los secretos mejor guardados de Colombia. Recordemos que ni más ni menos que el padre Carlos Mujica sentía una enorme admiración y cariño por Camilo Torres Restrepo, a quien nunca detendrán la primavera. Solemos recordar todos los años al gran padre Carlos Mujica, y uno de sus colaboradores, uno de sus amigos, cuenta que cuando entrabas al despacho del propio padre Mujica, lo primero que veías era una enorme gigantografía del cura colombiano.
Vamos a seguir disfrutando de este documento histórico, la propia voz de Camilo Torres Restrepo, pero antes una hermosa canción de Gloria Martín y lo cerraremos con una de José de Molina. Ambas canciones nos van a contar mucho sobre el cura Camilo Torres.
que la situación económica, política y social tiende a agravarse y que no hay esperanzas para sus hijos si ellos no colaboran también al movimiento revolucionario. De la misma clase alta y de la burguesía habrá gente que quiera sacrificarse por la revolución. Respecto a estos creo que es importante que los universitarios que se entreguen, que los demás revolucionarios que se entreguen de la clase media, de los revolucionarios entre los campesinos y entre los obreros, nos exijan a nosotros, los que procedemos de una clase burguesa, que hagamos una especie de examen de ingreso a la revolución. Y ese examen de ingreso consiste en que sacrifiquemos algo personal y que nos cueste a la causa del pueblo. Porque ya estamos cansados de discursos, ya estamos cansados de promesas. En la actualidad hay tres corrientes en las filas de la Iglesia: la tradicionalmente conservadora, otra que se hace pasar por progresista, pero esto es solo un disfraz que oculta su oportunismo futurista. Saben que el cambio viene y el clero siempre ha estado con el vencedor. Entre estas dos, no sé cuál es la más peligrosa. Y por último, la sincera y auténtica, la militante y revolucionaria, herencia de Morelos e Hidalgo, que tiene su máximo exponente contemporáneo en el padre Camilo Torres. Era un cura sin aureola, era un cura sin rosario, era un cura sin santuario, era un cura proletario. Le quitaron la sotana, la estola se la robaron, le quitaron las sandalias y al monte lo remontaron. Cuando se sintió desnudo, sin cotón ni camiseta, se vistió de verde olivo y oficia con metralleta. Decía sus oraciones, rezaba porque los hombres hicieran revoluciones. Como andaba solitario, se reunió con labradores por buscar la libertad, los llaman agitadores. Ahora el cura proletario dejó de ser milagrero, ya no es cura mercenario, ahora es cura guerrillero. Cuando se sintió desnudo, sin cotón ni camiseta, se vistió de verde olivo y oficia con metralleta. Con el dedo en el gatillo decía sus oraciones, rezaba porque los hombres hicieran revoluciones, hicieran revoluciones, hicieran revoluciones. Camilo Torres Restrepo
publicó diversos libros y panfletos. Cristianismo y revolución, la violencia y los cambios socioculturales en las áreas rurales de Colombia, las escuelas radiofónicas de Sutatenza, Palabras para una revolución, Proclama al pueblo colombiano y La revolución imperativo cristiano. Una recopilación de sus textos se publicó póstumamente en 1967 bajo el título Liberación o Muerte. Fue una clara muestra de su compromiso social y de su cristianismo radical no bien visto por la Iglesia oficial. A continuación vamos a seguir disfrutando de este documento histórico, la propia voz de Camilo Torres Restrepo, y luego la agrupación de hip hop Naimat B expresará también su admiración por Camilo Torres. A disfrutarlo. Cuando vemos un movimiento masivo, veremos cómo se juntan a ellos una cantidad de oportunistas de última hora que querrán sustituir ese movimiento. Nosotros no rechazamos a nadie. Y como cristiano, yo creo en la contrición de corazón. Y que puede ser que una persona haya actuado mal en sus tiempos anteriores, pero que ahora está decidido a sacrificarse por el pueblo. Pero con una condición, que veamos que sacrifica algo que le cuesta, ya sea en su tranquilidad personal, ya sea en su dinero, ya sea en su actividad, pero que haya algo que le cuesta y que lo comprometa para que, si no, el pueblo no lo va a recibir. Y creo que nuestro pueblo, que como decía José Luis Alcalá, es superior a sus dirigentes. Tienen ya el olfato y la malicia indígena suficientes para saber cuál es el oportunista, para saber cuál es el que está aprovechando el ambicioso personalismo. Y ante ellos tenemos que ser de una gran serenidad. Es muy duroso que un burgués se comprometa con la revolución por puro interés de la revolución. Por eso tenemos que someterla a esa prueba. ¡No queremos abolidos! Creo que el pueblo obtendrá el poder de todas las maneras. Pienso que el pueblo, que es la mayoría, tiene derecho al poder. Lo mejor sería preguntarle a la oligarquía cómo va a entregar el poder. Si lo va a hacer de una manera pacífica, pienso que lo obtendremos de una manera pacífica. Pero si lo va a entregar de una forma violenta, entonces nosotros lo conseguiremos de una forma violenta. Voy a hablar de un hombre que le dio su vida al pueblo, abrazó a los montes y le dio la espalda al miedo. Pasó de sacerdote a ser valiente guerrillero. Camilo Torres, que te recuerda el mundo entero. Aquel 15 de febrero, Patio Cemento, Santander, cayó un hombre de virtudes que nació para vencer. Firme con su fusil cargado de acción y criterio, porque si Cristo viviera también combatiría el imperio. Defender al pueblo de las garras del tirano, el deber de todo aquel que se haga llamar cristiano. ¿Para qué preguntar si el alma es o no mortal, cuando el hambre está matando a nuestros niños sin hogar? Si dices amar al prójimo y querer buscar la paz, luchando es que ese amor al pueblo se vuelve eficaz. Jamás podrán borrar la huella de este camino incesante. Siente al valiente constante que dio frente al dominante. Ante el monte adentro sin rendirse el combatiente que defendió al campesino con su sótana insurgente. Nació en una cuna de oro, pero sus entrañas lo llevaron a los barrios pobres, luego a las montañas, para jugarse la vida por la justicia y honor de una población atada a las cadenas del terror. Su legado se mantiene, su ejemplo nunca se olvida. La tropa de Camilo jamás estará vencida. Colombia se despierta de su triste pesadilla, con Camilo Torres, el cura de la guerrilla, alzando nuestras voces, empuñando su bandera. Somos todos, somos uno, somos clase obrera. Colombia se despierta de su triste pesadilla, con
Camilo Torres, el cura de la guerrilla, que los llanos y las selvas y las cordilleras vibren con la fuerza en su memoria por un continente libre. Año 66, tiempos de combate sin amparo, protegido por la pólvora en cada disparo. Objetivos claros por amor al oprimido, a forjar el socialismo en este terreno invadido. Si la mayoría del mundo carga una cruz presidiario, el Vaticano es un verdugo más que lo lleva al calvario. El cambio es necesario en donde todas las riquezas se reparten entre 6 familias de sangre burguesa. La tiranía no cesa, ya no basta con rezar. Lo sabía muy bien Camilo, la fe se debe empuñar. Perseguido, excomulgado por volverse subversivo. Acá sobran las razones para mantenerlo vivo. Ocultan su enseñanza en las iglesias y colegios, pues querer la libertad se considera sacrilegio. El verdadero evangelio exige una revolución, lo deja claro la teología de la liberación. En una sociedad creyente de mentes manipuladas por las órdenes papales, falsa mafia congregada, teme la oligarquía de la sucia procedencia. Cada día al ver la guía que impulsa la resistencia por el poder proletario que pronto conquistaremos. Organiza cada calle para gritar venceremos, construyendo las victorias por un rojo porvenir, en el nombre de Camilo Torres que murió para vivir. Colombia se despierta de su triste pesadilla, con Camilo Torres el cura de la guerrilla, alzando nuestras voces, empuñando su bandera. Somos todos, somos uno, somos clase obrera. Colombia se despierta de su triste pesadilla, con Camilo Torres el cura de la guerrilla, que los llanos y las selvas y las cordilleras vibren con la fuerza en su memoria por un continente libre. Colombia se despierta de su triste pesadilla, con Camilo Torres el cura de la guerrilla, alzando nuestras voces, empuñando su bandera. Somos todos, somos uno, somos clase obrera. Colombia se despierta de su triste pesadilla, con Camilo Torres el cura de la guerrilla, que los llanos y las selvas y las cordilleras vibren con la fuerza en su memoria por un continente libre. 15 de febrero de 1966, 15 de febrero de 2026, a 60 años del asesinato de Camilo Torres Restrepo, a 60 años de la caída de este imprescindible de nuestra patria grande. Estamos en Nunca Detendrán la Primavera por Radio Aijuna, radio comunitaria que transmite desde Bernal, Quilmes, en el sur del conurbano bonaerense. Nosotros despacio comenzaremos a despedirnos, pero todavía nos queda el bloque final muy, pero muy emotivo. Abrazos enormes para las mujeres y hombres que llevan adelante este proyecto comunitario y abrazos enormes para las amigas y amigos que acompañan este programa que hacemos sin fines de lucro y ya está llevando adelante su 12ª temporada. Muchas gracias para Juana, Edwin, Romero y Leo, Checho, la gente de Wilde, de Espeleta, de Villa Domínico. Abrazos enormes para Marce Verón, Roberto Zipa, Isabel, Clara Rosa, Mari Toledo. Un abrazo enorme para Alejandro Navarrete, que escucha de Pachuca, México. Para Silvia Simoes, María Pilar Rojas, Alicia, Elizabeth. Muchas gracias a las personas que ayudan a difundir este humilde programa. Como siempre decimos, las enormes madres de Plaza de Mayo siguen alumbrándonos, siguen marcando el camino. A 60 años, Camilo Torres vive. Su voz, y para el final, Cruz de Luz, la versión del enorme Daniel Biglietti, que tendrá unas hermosas palabras, y Chabela Vargas también hará lo suyo. Amigas, amigos, podrán cortar todas las flores, pero nunca detendrán la primavera. Muchísimas gracias. Nos reencontraremos la semana que viene. Un nombre de esos que no figuran en los libros de que hablábamos antes. Nuestros hijos, nuestros nietos no pueden leer en los libros el nombre de este colombiano que dio el ejemplo de su lucha desde una concepción cristiana de cambiar la vida no en el cielo sino en la tierra. Yo escribí esta canción en 1967 y con ella les digo hasta siempre, compañeros.
caballo Camilo nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por un fusil. Camilo Torres muere para vivir. Cuentan que tras la bala se oyó una voz. Era Dios que gritaba revolución. Revisar las sotanas, mi general, que en la guerrilla cabe un sacristán. Llamaron bandido como a Jesús. Y cuando ellos bajaron por su fusil, descubrieron que el pueblo tiene 100.000 Camilos prontos a combatir. Camilo Torres muere para vivir. Que me ha costado mucho, pero que, como lo hago por lo que es esencial en mi vida sacerdotal y en mi vida cristiana, que es la realización eficaz del amor al prójimo, cambiando o tratando de organizar este movimiento para cambiar las estructuras en favor de las mayorías, entonces creo que es un sacrificio que vale la pena. Pero seguramente eso va a ser deformado. Se le va a atribuir toda clase de intenciones mezquinas. Se va a hablar de lectura y quién sabe cuántas cosas más. Y yo tengo la conciencia de que sigo siendo sacerdote y que aunque no lleve la sotana, el hábito no hace al monje. Donde cayó Camilo nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por un fusil. Camilo Torres muere para vivir. Cuentan que tras la bala se oyó una voz. Era Dios que gritaba revolución. Revisa las sotanas, mi general, que en las guerrillas cabe un sacristán. Lo clavaron con balas contra una cruz. Lo llamaron bandido como a Jesús.
Y cuando ellos bajaron por su fusil, descubrieron que el pueblo tiene 100,000. 100,000 Camilos prontos a combatir. Camilo Torres muere para vivir. Camilo Torres muere para vivir.